Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Corbata. Este es el primer programa 100% de economía de la televisión chilena, domingo 14 de julio, siempre con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los famosos ODS de Naciones Unidas, como eje central del programa. Esta semana vamos a tener como tema la educación. La educación ha estado arriba en la plana informativa durante todos estos últimos días, por ejemplo, con el paro docente, por ejemplo, con el tema del Instituto Nacional, por ejemplo, con el proyecto de admisión justa que no vio la luz en el Congreso. Pero el tema de la educación aquí en Sin Corbata lo vemos con la óptica de un programa que se enfoca en la nueva economía. Estamos preparando a nuestros alumnos, a los niños, a los jóvenes para el mundo de 20 años más. Estamos preparando a los profesores para un mundo que cambia día a día. Conozcamos primero a nuestros panelistas. Nicolás Cruz, arquitecto, fundador de Base Pública. Su motivación, construir Chile con la participación de todos, especialmente de los más excluidos. Palabras clave: inclusión, diálogo y cohesión social. Marcela Bravo, ingeniera comercial, gerenta general de Acción Empresas. Su motivación: movilizar a las empresas hacia un desarrollo sostenible. Palabras clave: sustentabilidad y responsabilidad empresarial. María Renard, diseñadora y magíster en innovación, cofundadora y partner de Yuken. Su motivación: la formación de agentes de cambio. Palabras clave: creatividad, innovación y ambientes de aprendizaje. Matías Reeves, ingeniero y máster en filosofía, presidente de Educación 2020. Su motivación: encontrar una forma de convivencia que permita compartir y desarrollarnos en plenitud. Palabras clave: amor, justicia, empatía y ciudadanía global. Roberto Musso, ingeniero, experto en innovación y transformación digital, presidente del grupo Digebo. Su motivación: ayudar a los emprendedores y que logren su éxito. Palabras clave: innovación, digitalización y flexibilidad. Bienvenidos. Educación, un tema fundamental para nuestra economía, pero siempre aquí bajo la óptica, el estilo de Sin Corbata. Lo decíamos en la presentación, estamos formando a los niños, a los jóvenes, para un mundo que cambia día a día, año a año, para un mundo que en 20 años más quizás vamos a tener trabajos que hoy día no existen. Lo mismo con los profesores. Estamos haciendo cambios en el aula que nos permita abordar estos cambios tan vertiginosos. Marcela Arancibia con la nota. Por años esta ha sido la forma tradicional de enseñar y aprender, pero la educación para el futuro está exigiendo cambios fuera de los establecimientos y ya está experimentando modificaciones dentro de ellos. Las nuevas metodologías de aprendizaje han dado paso a la reorganización de las salas de clases, donde los estudiantes dejaron de estar sentados y en silencio y pasaron a dar rienda suelta a su creatividad mediante la participación activa. Cambios que estimulan los procesos porque promueven experiencias significativas de aprendizaje. Un niño de forma natural ama aprender, es curioso, quiere experimentar, quiere buscar, quiere meterse en todos lados. Y creo que el sistema educativo como está concebido mata esa creatividad y mata esas ganas de aprender. El aprendizaje está basado en la pizarra y en un docente o en una persona que está adelante entregándonos contenido. En la época de la digitalización y en la forma en que hoy día están sucediéndose las cosas, creo que no nos podemos permitir las mismas formas de aprendizaje. Tenemos capacidades infinitas de aprender que no estamos desarrollando. Las nuevas generaciones de estudiantes tienen una característica particular: son nativos digitales. Por eso, para muchos, la tecnología se ha convertido en una gran aliada tanto para refrescar los procesos de enseñanza como para fomentar el interés por carreras relacionadas con las ciencias, tecnologías, ingeniería y matemáticas. Un área donde las mujeres podrían ser clave. Por eso, organizaciones como Technovation se dedican a enseñarle a niñas y adolescentes las habilidades necesarias para convertirse en líderes tecnológicas. Cambiar la edad en la que se enseña a programar a una edad temprana, cercana a los 10 años, que sería quinto básico en nuestro país, ayuda a que la percepción de las niñas y de las mujeres con respecto a sus talentos y sus capacidades, particularmente en áreas tecnológicas, sea muy distinto que si no se realiza este trabajo.
Para este año, en Chile existirá un déficit del 31% de profesionales de la informática y telecomunicaciones. Hoy existe la necesidad urgente de formar personas aptas para enfrentar los próximos cambios del mercado laboral. Las habilidades tecnológicas no solo son algo para el futuro, las habilidades tecnológicas son algo para el hoy, para que las empresas puedan mejorar sus estructuras de trabajo, para que se puedan automatizar distintos trabajos, para también aumentar la satisfacción de las personas en torno al trabajo que realizan. La robótica, las energías renovables no convencionales, la automatización y la informática aparecen como algunas de las disciplinas que ya están siendo demandadas por las empresas. La educación técnica está jugando un papel fundamental en la formación de expertos que los distintos ámbitos de la sociedad necesitan y exigen. Los trabajos que sean simples van a ser reemplazados por software o por robots. Por lo tanto, las personas van a tener que trabajar en cosas que son más complejas que lo que han hecho hasta ahora. Y en ese contexto, la educación técnico-profesional es muy necesaria, porque ya no es solo un oficio, no es una cosa fácil de hacer, es una habilidad que hay que adquirir. Entonces, la educación técnico-profesional va a ser muy necesaria para el futuro. La educación es la fuerza motriz del desarrollo y la innovación. Por eso, estimular los procesos de enseñanza y aprendizaje en todos los niveles es tan complejo como necesario, porque la educación está en las bases de nuestro pasado, presente y futuro. La educación del futuro, cómo vamos a cambiar, por ejemplo, el rol del profesor, el rol del alumno. También cómo nos paramos frente a una clase, cómo se formula una clase físicamente, no solamente desde el intelecto. Justamente vamos a tocar estos temas desde la educación básica, la educación media, también la educación superior. A ver, Matías Rips, como experto en el tema, tú lo vienes trabajando en 2020 hace mucho rato. El rol del profesor, que antes era netamente un transmisor, o sigue siendo un transmisor durante la época de nosotros y hasta el día de hoy, ¿va a pasar a ser o está pasando a ser un moderador más que un transmisor solamente de enseñanza, aprendizaje? Yo creo que es súper importante que podamos profundizar en eso y ampliar un poco la mirada, aprovechando el espacio que tenemos también, que no hay que ni centralizar y dejar la responsabilidad plena en el docente, profesor, profesora, sino que decir en los adultos. O sea, cómo los adultos nos hacemos cargo de la formación humana. Hoy día la escuela, el colegio, el liceo es una institución social que está concebida desde hace más de 100 años de la misma manera. Y hoy día estamos en un momento muy significativo para cuestionarnos eso. Entonces, cómo los adultos, por eso no me quiero sentar solo en los profesores, papás, todos, la directiva del colegio, profesionales de la educación, de la salud, de la psicología, asistentes de la educación, todos como sistema nos hacemos cargo de esto. ¿Por qué? Porque tenemos que hacernos cargo que la complejidad que significa formar a un ser humano va mucho más allá que dictar una clase. O sea, es cambiar el paradigma de la transmisión de un conocimiento particular. Hoy día, y qué bueno que es el título es la educación para el futuro, tiene que ver con eso, es cambiar el paradigma, es el para qué, es el propósito. Por eso lo digo, porque, por ejemplo, hoy día tenemos un nuevo sistema de desarrollo profesional docente, que le aumentó las remuneraciones a los docentes de este país en un 30% promedio. De repente fue una gran reforma que este país nos pusimos de acuerdo en el Congreso, en el espacio democrático, para que eso sucediera. Entonces estamos empezando de a poco a revalorar entonces el rol docente. Pero tenemos que ir un paso más allá. Es cómo estamos formando a los docentes en las escuelas, las facultades de educación. Entonces quiero ampliar un poco el concepto y que pudiéramos hablar del rol de los adultos en este rol formador, porque si no, vamos a estar permanentemente o culpando a los maestros o responsabilizándolos de cosas que van más allá de la institución social que es el colegio. Matías, pero si vamos, quizás, María, aquí te dejo la palabra, si vamos un poco al rol del profesor también. ¿Cuál va a ser un poco el papel del profesor en esta cuestión que involucra a muchos más adultos, como dices tú, a muchos profesionales? A ver, ¿el profesor deja de ser en esta sala que él separaba como una suerte de teatro? Sí, están todos los alumnos atrás. Sí. Ahora, incluso físicamente cambia la sala, la forma de dirigirse al alumno va a cambiar. Cuéntanos un poquito cómo desde la innovación, desde este mundo que está cambiando, también cambia la forma en que el profesor se mueve en su ámbito. Sí, pues, o sea, eso es clave en términos del ambiente de aprendizaje. El profesor o maestro tiene un rol fundamental, no único, pero fundamental dentro del aula.
Y eso ciertamente hoy día debe ser, como tú bien dijiste, que rote su rol un poquito más hacia un moderador o facilitador, como nos gusta llamarlo, facilitador y movilizador de competencias. Y en ese sentido es un rol bien complejo, porque tienes que estar muy atento a tus 40 alumnos a veces, ¿no es cierto? Desde sus particularidades, porque movilizar competencias o motivar no es genérico. ¿Ya? Entonces, es un rol que requiere de mucha conexión, de competencias de evaluación socioemocionales. Es bien complejo. Y justamente habla de flexibilidad, adaptación y no, como tú decías, generar esta entrega de contenidos absolutamente pasivos hacia receptores, sino que generar un diálogo. Roberto. Mira, mi visión es que en realidad esto es más simple de lo que parece. Hay que comprender que la educación antes, que no tenía conectividad digital, de alguna forma se realizaba con el profesor transmitiendo la información a los niños, ¿te fijas? Entonces, porque no había opción. O sea, cuando nosotros estudiamos no había una opción. Hoy día los niños están conectados a todos, a toda la realidad, y ese profesor debe hacerse cargo de eso y capitalizar esa conectividad que tienen esos niños. O sea, no tiene ningún sentido quitarle el celular a la entrada del aula. Hay que aprovechar ese celular para enseñarles mucho mejor. No tiene sentido no aprovechar la conectividad con los padres, digital. Hay que rodear a ese niño de todas las posibilidades que le brinda la digitalización. Pero que lo digital sea una herramienta más, porque si centramos todo en lo digital, también uno ve niños que falta esta comunicación face-face, cara a cara. Lo vimos hace un par de semanas cuando se cayeron todas las plataformas y habían jóvenes o niños que decían, ahora ¿cómo hablo con el de al frente? Pero tengo que hablar, el teléfono sirve para hablar. Aquí vamos, antes que discutamos con la María, déjame darte mi visión, antes que me diga que no. Mira, el celular hoy día y lo digital, dejarlo afuera es como si antes, cuando se descubrió la escritura, tú hubieras dicho, no, sabes que te prohíbo que traigas el lápiz y el papel porque esa tecnología déjala afuera porque te distrae de escucharme. Bueno, hoy día es exactamente lo mismo. No te digo que sea un fin, es un medio, pero tenemos que incorporarla a toda la educación. María, mirá con cara un poco de perplejidad. Me protejo. No. Nos caemos muy bien con el señor Mozo. Lo que pasa es que yo creo que el celular no debiera estar incluido en todas las instancias de aprendizaje. A mí me gusta hablar harto de aprendizaje más que de educación. Con todo el cariño de Educación 2020, hablábamos antes que debieran llamarse Aprendizaje 2020. Es un nuevo desafío que te dejo, Matías Rives. Pero efectivamente la tecnología es un medio, comparto contigo, y los celulares pueden ser una herramienta muy buena, muy provechosa y de mucha sinergia, sobre todo con la conectividad. Yes. ¿No es cierto? Pero son una de las otras herramientas y creo que sin un desarrollo socioemocional integral pleno de nuestros niños, con un celular puede ser un arma más que una herramienta significativa. Nico. Yo creo que la pregunta fundamental del aprendizaje, la educación, lo que quieran hacer es ¿para qué enseñamos? ¿Y qué es lo que queríamos enseñar hacia el futuro? No nos hemos preguntado mucho tiempo para qué enseñamos. No, en absoluto. O sea, mira dónde está la discusión en el diario. O esta pregunta sobre la calidad de la educación. ¿Qué hablamos cuando hablamos de calidad? ¿Cuál ha sido el debate serio respecto de qué entendemos por calidad? ¿Y qué entendemos por calidad respecto no lo que le está pasando a nuestros alumnos hoy día, sino que le va a pasar a nuestros alumnos en 20 años más? ¿Estamos preparando, por ejemplo, a alumnos para frustrarse en un modelo absolutamente de éxito? Estamos aprendiendo, a propósito de la hiperconexión, le estamos enseñando a los alumnos a aburrirse, a tener espacios de soledad, de silencio, porque desde el silencio y de la introspección nace algo Nico, llamado creatividad, por ejemplo. En ese mismo ámbito tú dices de la conexión. Leo un poco lo que tú decías tú, María, que ahí puede ser el celular un arma. Bueno, absolutamente. O sea, de hecho, hay mucha evidencia no, pero no es todo Es la tan gracia mal. sin corbata, discrepar. Discrepar Con respeto, como decía el Mago Valdía discrepar siempre. con cariño. No, mira, lo que pasa es que hay mucha evidencia que habla, de hecho, no sé si conocen al Instituto Feuerstein, lo está hablando hace muchos años, ya más de una década, que se pronosticaba que esta generación va a ser la más estúpida de todas las generaciones de humanos. ¿Y por qué? ¿En qué concepto estúpido? Estúpido en Sí. que acciones cognitivas se reemplazan por la tecnología, Waze, no sé, que nos sirve mucho. Ojo, esto es un polo, ¿ya? Después llevemos el equilibrio. Uno cuando chico, por ejemplo, te decían, tú anda a buscar la enciclopedia, el atlas, esta información, Oye, y hoy día no, Google pero- no hay por qué hacer el menor raciocinio. Andrés, está todo ahí. es que pasa algo que es re importante y
Mi señora es profesora y... La mía también. Perfecto. Y ella me dice que cada vez cuesta más mantener la atención de los Sí, niños, po, por ejemplo. sí, po. Y es porque los niños están tan bombardeados por... En un minuto pueden ver 100 imágenes en un teléfono. Y está bien, es el mundo que nos tocó vivir y tenemos que adaptarnos Sí. o poner el límite a él. Pero eso es lo que hay hoy día. Entonces, para un profesor hoy día es cada vez más difícil, por eso ya no son solo transmisores, sino que son más bien facilitadores de aprendizaje, en el sentido de que cuesta mucho más mantener la atención de un niño. Entonces, un niño ve un texto de este porte y dice, ¿para qué es esto? Si yo en mi teléfono o en mis relaciones humanas, en mi WhatsApp, en mi comunicación, leo solo esto y en ese momento y me conecto con 30 al mismo tiempo. Entonces, tenemos que preguntarnos qué adaptabilidad necesitamos para los nuevos niños o para el futuro. Y ese mismo fenómeno es lo que tú estabas diciendo, María. Esta Sí. generación, aunque suene duro el concepto, la generación idiota. Sí, lo que pasa es que, claro, uno es el tema de las acciones cognitivas que podemos hablar y discrepar, porque hay unas que sirven mucho y otras que no, digamos, o sea, en términos de herramientas. Pero también está el tema que tú hablabas, del desarrollo socioemocional. El atreverme a mirar a la cara para decirte, ¿sabéis qué? Me caís mal. Ahora yo lo digo por WhatsApp o lo troleo por Twitter. Ojo, es que esto no se deriva solo a los niños. Nosotros como adultos, En todas instancias. ¿cachai? Somos el reflejo y el ejemplo de repetición de nuestros niños. Pero profundizar en este tema que tú decías, esta generación estúpida. Sí. ¿Por qué se hace fenómeno? ¿Qué es lo que...? Bueno, de nuevo, acciones cognitivas y luego desarrollo socioemocional. No estás atreviéndote a ser autónomo, autocrítico, hay un tema de autorreferencia y significarte desde un otro, referirte a cuántos likes tengo. Si no tengo 50 likes, en 15 minutos bajo la foto. Mira, quizás para seguir en esa Por misma favor. línea, y qué bueno que hablas de los aprendizajes, porque desde Educación 2020 estamos radicalmente focalizados en eso. Muy bien. ¿Y por qué? Porque efectivamente hoy día estamos hablando poco de educación. Sí. Estamos hablando más de ingeniería financiera, de marcos normativos, que es necesario porque es la institucionalidad que un país democrático, una democracia como la nuestra, requiere para que el rol del Estado se cumpla como garante. Entonces hemos estado hablando de eso y es fundamental, pero para entrar a la complejidad del desarrollo humano, necesitamos entonces hablar de los aprendizajes. Y ahí quizás hay un concepto que nos gusta desmarcarnos un poco, que es decir, vincular el futuro con la tecnología. No son sinónimos. Podemos hablar entonces de cómo nos preparamos para el futuro de una educación más humana, porque el contexto social, tecnológico, medioambiental, hoy día nos demanda entonces preocuparnos de cómo el ser humano se desarrolla en una sociedad en que el avance tecnológico va a una velocidad exponencial, lo sabemos, o sea, Singularity se proyecta que aquí al año 2050 y pasado, efectivamente, y más allá, vamos a ser una especie amortal. O sea, yo si ni estamos hablar. hablando... ¿Qué es Singularity para la gente que no entiende? ¿Qué es Singularity? Después, Nico. Es el punto en que la inteligencia artificial sobrepasa la inteligencia humana. Perfecto. Nico. ¿Ok? Hay Pero una- solo quiero- para terminar la idea, y quiero perdón. Sí. Pero es Juegue. en ese espacio entonces en que el ser humano se tiene que pensar, es entonces el propósito de la educación. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de ese desarrollo y ese bienestar subjetivo, como dice el PNUD a propósito de los ODS? ¿Cómo lo alcanzamos? Entonces, ¿cómo reestructuramos el sistema educacional para que eso se concrete? Es que, Y desde allí... es que no es solamente, o sea, yo entiendo el rollo de los que trabajan en educación y es extraordinario. ¿Cómo rollo? Oiga, El tema. Muy bien, Quiero heredemos quedarme con lo que tú planteabas, porque lo preguntaste 2 veces y creo que no encontraste muchas respuestas respecto del tema de la sociedad idiota, de los... estúpida. O estúpida. Bueno, es que... ¿No te parecieron suficientemente buenas las Quiero que me... No tanto. Quiero irme al concepto idiota. O sea, que idiota es una palabra griega Sí. Sí. que Los significa idiotas. es aquel que está de espalda de los bienes colectivos o públicos. ¿Ok? Y efectivamente alguien que está en Nuestro profesora. No, por favor. Juegue, No, ya. sí. Lo que pasa es lo siguiente, es que vivimos una sociedad de la espontaneidad, del momento. Y en educación, y aquí nos podemos meter en un debate interesante, le sacamos la historia y la filosofía. Fíjate. Y estamos todo el tiempo sobre el momento, sobre lo que el ser humano percibe y siente en el momento. La selfie, esto, la inmediatez, el mensajito corto. Entonces,
¿Cuál es la capacidad de una sociedad para reflexionar y para pensar los bienes colectivos y públicos si vivimos permanentemente en el momento? Pero Nico, si ¿Se nos fija? vamos más en la profunda, se está mimetizando, y aquí dejo participar a la Marcela, se está mimetizando un poco el mundo de la educación con lo que usted es la economía, en la empresa, el resultado, Sí. más que Fíjate que nos estamos sí, mimetizando un poco para porque hacer el link con el mundo de la empresa que representa yo la veo Marcela. que lo mismo que están hablando ustedes en educación está pasando en las empresas. No, porque el problema es que la educación se está mimetizando con la empresa. se está mimetizando en la empresa. Y la Lo que educación pasa debería es ir por otro... Bueno, debería estar preparando a los nuevos talentos que van a necesitar las empresas. Pero ahí me conecto con todo lo que ustedes dijeron. Primero, ¿cuáles son los grandes desafíos que tengo que resolver como empresa? O sea, ¿de qué me tengo que hacer cargo y cuál es el propósito de esa empresa? Y cómo incluyo en la empresa todos los conocimientos y hago grupos diversos. ¿Cómo termino con las cosas estancas que antes acostumbraba a hacer? Finanzas hacia finanzas, comercial, y nadie tenía que ver con el otro. Las metas estaban asignadas de forma... cada uno tenía su meta. Estancos, exactamente. Entonces, hoy día todo eso cambia. Y hoy día, de hecho, las formas para trabajar, las empresas están tendiendo ya a sacar las paredes, a tener espacios donde todos se conectan, a trabajar por proyectos y además a incorporar una cosa nueva, que es cómo estas personas aprenden a que se tienen que capacitar y educar permanentemente de forma continua. No con algo aburrido, no entendiendo para qué me van a pasar esto que no sirve para nada, sino cómo yo me dedico a aprender en función de los proyectos que tengo que hacer. Y lo hago online, lo hago conversando con los otros, lo hago relacionado al proyecto que tengo que resolver. Bueno, eso es lo interesante. y eso que pasa en las empresas también pasa en los colegios más vanguardistas, de la metodología de proyecto, de la colaboración entre los alumnos, de la incorporación de la tecnología, pero todavía sigue existiendo, al igual que en las empresas, una brecha enorme entre los colegios de élite que tienen estas metodologías como las empresas de élite y la educación. Mira, tenemos que ir a la primera pausa, pero estoy escuchando suspiros desde la otra galería. Escuchando suspiros, hablaban acá, escuchaba suspiros de Roberto Musso desde la Galería Norte. Me puedo defender porque, déjame contarte que en mi lado B, además de ser empresario, soy profesor. Así que igual que sus señoras, pero soy profesor en posgrado, en la Católica, en la Universidad de Santa María y en la Universidad de Olfraña. Entonces, ¿qué me pasó? Que yo me paraba delante de los alumnos de posgrado, que se supone que son más ordenaditos, y se aburrían porque soy una lata como profe, ¿cierto? Entonces, ¿qué hicimos? Con una empresa en la que soy director, Game Lab, desarrollamos juegos de inmersión, juegos de video en el celular, María, y los estudiantes, los alumnos empezaron a poner atención. Saludo para mi alumno y saludo para Game Lab también. Entonces empezamos a hacerlos pasar por un proceso en el que iban necesitando las capacidades que teníamos que enseñar. Y la educación cambió. Y se entretienen un montón, me entretengo yo, aprenden mucho más. Entonces a eso me refiero con permitirles usar la tecnología y hacerlos meterse en juegos de simulación, ponerles un propósito a aquello que les está enseñando. Esa es la forma, ¿te fijas? Vamos a ir a la primera pausa aquí en Sin Corbata, después seguimos hablando de la educación del futuro, con ejemplos prácticos. Vamos a la pausa y volvemos. Volvemos a Sin Corbata con la educación del futuro. Lo veíamos en el primer bloque. A algunos no les gustan estos aparatos dentro de la sala, pero en este programa estos aparatos sí sirven porque hacemos la selfie sin corbata. Sus preguntas, sus preocupaciones por el tema de la educación del futuro. Vamos con las preocupaciones con esta selfie sin corbata y las respuestas las tenemos a la vuelta. ¿Cómo pretendemos tener una mejor educación para el futuro si no le pagamos un buen salario a los profesores? ¿Cómo se vería afectada la educación del futuro con la no inclusión, digamos, obligatoria de los ramos de historia y educación física? ¿Cuáles tienen que ser las características de la educación para el futuro? Este año se puso en la palestra el tema de la carga académica, sobre todo en las universidades. La pregunta es, ¿qué tan importante es la salud mental y la carga académica en la educación del futuro? Ya, lo primero, los sueldos de los profesores. Matías Rips, ¿qué tan importante? Es fundamental, o sea, aquí tenemos algo que es claro y es que la calidad de la educación depende de nuestros docentes. Eso está claro, es a nivel internacional. Una reforma docente que sube el sueldo, tú lo presentaste en la primera. Exacto, el primer factor de aprendizaje, los resultados de aprendizaje es la familia, pero dentro de la escuela es el docente y el segundo factor es director, el equipo directivo como tal. Como país nos pusimos de acuerdo, y eso es lo que mencionaba en el primer bloque, es que el sistema de desarrollo profesional docente lo que hace es justamente buscar una mayor valoración a nivel nacional de nuestros maestros. O sea, lo hemos dejado relegados durante largos años y hoy día, de manera unánime, se aprobó esa ley entonces en el Congreso que hace ya 2 años le aumentó las remuneraciones. Entonces,
es algo que para nosotros es fundamental porque desde el día 1 y a nivel transversal se ha dicho que es el piso mínimo que tenemos que hacer y es la revalorización. Sí, ¿y cuánto afecta, María, estos cambios en la malla curricular? Esto de eliminar o hacer que no sea obligatoria historia, hay un tema con la filosofía, también la educación física, pero ¿cuánto afecta en la malla curricular, en la forma de enseñar, que se muevan ramos, que se saquen cosas que para algunos son fundamentales? ¿Cómo lo ves tú? Ya, es que esto da para respuesta larga, entonces la voy a hacer corta. No se sacó Hacemos historia. la tela así, claro. redondo. No se sacó historia del currículum. Lo que pasa es que... La obligatoriedad. La obligatoriedad, a ver, lo que pasa es que nosotros somos muy Morandé con compañía, perdón, ¿Ya? al Ese canal, otro canal, vecino. pero... Yo sé, pero es que eso es lo que pasa, nos quedamos en los titulares y en el titular chanta, en el raro. No se sacó historia. Lo que se está generando con el currículum al hacer no obligatoria historia en tercer y cuarto básico es generar los contenidos anteriormente, pero modernizar el currículum en cuanto a los alumnos. O sea, no va a afectar a la educación del futuro o a los jóvenes que vengan después. Es que al revés, porque busca ampliar y que tú como alumno recorras tu propio, elijas tu camino de aprendizaje en torno a las temáticas que para ti son más relevantes y te hacen más sentido en tercero y cuarto medio. Y que efectivamente las líneas internacionales le da mayor flexibilidad. ¿Van a haber ciudadanos igualmente o ciudadanos integrales preparados para el mundo que viene con este cambio en la malla curricular? Absolutamente de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es con educación física. Eso debería ser obligatorio hasta para Tenemos nosotros. una crisis de obesidad en nuestro país y eso realmente se entiende poco. Matías, también otro en la selfie, otro de los jóvenes preguntaba el tema de la carga académica. Ha sido tema, no solamente a nivel universitario, también a nivel escolar. La carga académica también lo mencionaba también como salud mental. Yo creo que hoy día estamos efectivamente, nosotros estamos convencidos que uno de los puntos claves de todo esto es volver a una formación humana, una educación más humana. Detrás de todo esto es decir, cómo le damos más significancia a lo que estamos hoy día desarrollando. Y ahí quiero discrepar un poco también con lo que hemos estado discutiendo, y que hoy día el sistema educativo está prácticamente pensado para el desarrollo laboral. Estamos pensando entonces cómo desarrollamos, como tú bien mencionabas, el desarrollo de los talentos. O sea, no estamos pensando permanentemente en una arista de la vida. No estamos pensando cómo desarrollamos en un desarrollo profesionales, no cómo desarrollamos como un ser humano, como un íntegro. En la nota también se mencionaba de la relevancia de la educación técnico-profesional, que es fundamental. Ahora, para nuestro país. una cosa son las competencias que necesitamos y hay un gran gap, y aquí podemos conversar también, por supuesto, de lo que la empresa está necesitando hoy día para el desarrollo productivo del país, cómo nos estamos formando a nivel escolar para llegar a la educación superior en educación técnico-profesional, pero también universitaria, tú eres académico, profesor universitario, pero estamos pensando permanentemente en el debate en esa arista, pero no entonces la formación integral, que hoy día incluso, si vemos el artículo 2 de la Ley General de Educación, en esa arista justamente habla de una educación integral. En esta educación que se está enfocando solamente o demasiado primordialmente a los profesionales, pensando solamente en el mundo de la empresa, Marcela. Sí. Bueno, yo coincido que la formación técnica profesional es fundamental. Ahora, en general, dependiendo del tipo de empresa, también se requieren profesionales con capacidades mucho más flexibles. Pero que hay un enfoque demasiado concentrado en esto, que es que no estamos llegando bien. Pero yo creo que hay un enfoque y han preparado montones de las mismas carreras, ingenieros comerciales, o sea, y tenemos millones de. Entonces yo creo que hemos sido poco, ha habido mucha desconexión entre la universidad, las carreras en las que quisimos que nuestros hijos estudien, porque ahí el papá está orgulloso versus Pero hablemos más del global, porque eso quizás, las carreras que nuestros hijos queremos que estudien, uno habla un poquito más de un segmento más. Puede ser, pero la formación técnico-profesional también es muy necesaria para las empresas. Hay un montón de empresas que eso es lo que requieren. Buenos técnicos, que también hemos tenido Roberto Musso. Más o menos técnicos. Mira, mi posición es que para tratar de determinar lo que tenemos que enseñar a los niños hoy día, en circunstancias que no sabemos el futuro, es como tratar de hacer una nave espacial que sobrevive en un planeta que tú no sabes cómo es, su entorno, su ambiente, y además que cambia todos los días. Es imposible. Entonces, la única forma es tratar de enseñarles a adaptarse, adaptabilidad, que tengan todas las competencias que les permitan ir ajustándose siempre. Para eso tienen que estar muy conectados, tienen que traer el celular a la sala de clase, tienen que conectarse con sus amigos, tienen que trabajar con los papás, ¿te fijas? Tienen que jugar, tienen que entender el propósito. De hecho, yo creo que los niños nos van a enseñar a nosotros. Y yo me alegro que hayan sacado historia. Porque obligatorio. Además de que casi me echan del colegio, en circunstancias que era seco para las matemáticas por no saber historia, la forma en que enseñar historia es terrible, o sea, tenía que tomar nota. Me alegro que la hayan sacado en la forma en la que la enseñaban. Si yo puedo aprender historia viendo una película, jugando un juego, disfrutando, es muy diferente, ¿te fijas? Entonces tenemos que evolucionar y aprender a adaptarnos. Nico.
Otro que suspira. No, sí, o sea, lo que pasa es que hablamos mucho de innovación, de metodología, y lo cierto es que en los jardines infantiles de la Araucanía los niños no tienen ni para calefaccionarse. Entonces, hay una desigualdad tremenda instalada en el modelo educativo. Entonces, vemos a las empresas todas con las metodologías de aprendizaje activo, la tecnología entrando a la sala de clase, pero los niños en Araucanía Costa se mueren de frío. ¿Ah? Y entonces hay bajo formación y capital cultural y social de los profesores también. Y por más que lo quieran hacer bien, no tienen las herramientas para poder hacerlo. Y hay una frustración permanente. Entonces, yo siento que Nico, la tecnología puede ser una ayuda, pero no el eje central. No el eje central, porque además tenemos que preguntarnos para qué queremos educar. Y en ese sentido, la conversación sobre la calidad, sobre lo que entendemos por calidad, vemos en los medios de comunicación discusiones políticas, y no vemos discusiones sobre la educación. Entonces hay una brecha enorme ahí entre lo que se está discutiendo en educación y lo que necesita ser discutido en educación. Y yo creo que ahí la sociedad civil tiene muchísimo que aportar a la esfera pública, a la discusión pública, con soluciones muy concretas para formar... María, ¿cuáles son las competencias que no hemos abordado? Y acortar brecha. Es que, a ver, para mí es transversal, va de justamente el espacio, el ambiente de aprendizaje que estamos queriendo formar y el espacio de empresa que supuestamente queremos conformar. Y ahí, nuevamente de acuerdo con don Roberto, pero creo que sí es posible, porque las competencias que nosotros necesitamos movilizar son integrales, no es específicas o técnicas o profesionales. Es colaboración, comunicación, creatividad, que son las clásicas y remozadas, habilidades del siglo XXI, pero pensamiento crítico, flexibilidad y adaptabilidad. O sea, son cosas, ojo, no son altas y no son gratuitas. Es que no estoy de acuerdo. No, yo creo que son altísimas. Yo discrepo, mira, yo creo que hay que poner la tecnología a disposición de todo el mundo y especialmente de los niños. Pon la calefacción disponible a todo el mundo, primero en los jardines infantiles de la Araucanía. O sea, sí, pero si no tienes tecnología, no, es que eso es lo que está pasando. Lo que pasa es que tenemos una brecha enorme. Esto es Maslow, pirámide de Maslow. Hay necesidades fisiológicas primero que hay que cubrir en los alumnos en Chile. Tú lo conoces bien trabajando en poblaciones. Mi señora trabaja en colegios de poblaciones de alta vulnerabilidad social y de repente llegan los narcos a buscar a los niños porque, o sea, hablemos de verdad, hablemos del Chile real. Pero por yo eso, entiendo que estas son las grandes habilidades. No, sí que no son... Pero en el fondo, ¿cómo hacemos? Perdona, Nico. 2020, tú que estabas en incidencia en términos de educación, ¿cómo hacemos que eso que nosotros sabemos en esta elite de cuáles son las necesidades y las competencias que necesitamos? ¿Cómo eso lo llevamos a los profesores para que sean, y a las familias para que sean instrumentos de formación integral en niños en contextos de alta vulnerabilidad social o en la educación pública que estuvo un mes? Entonces, tenemos un problema de que los niños no se están educando en los colegios porque los profesores están... O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, está bien, yo entiendo cuál es... Bien importante, y me encanta cómo se apasiona el tema, porque para nosotros es fundamental. Es que yo entiendo la cima, yo veo la cima del Everest, pero perdón, estamos con chalas todavía y hay que aprender a transitar ese camino. Pero las competencias se transitan, Nico. Pero podéis saltar. Las competencias se desarrollan, no son altas. Al contrario, son tan basales, tan críticas, que justamente necesitamos instalarlas como lo fundamental. Yo no estoy hablando de... Estoy de acuerdo con eso. ¿Quién podría estar de acuerdo con eso? Pero nos faltan las herramientas y los instrumentos. Eso es lo que estamos hablando. Y la política. Estamos hablando de un ambiente aquí tenemos una sección para... en el programa que se llama Fuera de la Caja. Hay quienes que también con la tecnología han logrado llegar a lugares donde uno pensaba que con la tecnología no se podía llegar. Es el caso de la chilena Comal Datlani, bioquímica de la Universidad de Chile. Fuera de la caja, aquí en Sin Corbata, un ejemplo, pero para tomar en consideración. Vamos con la nota y seguimos discutiendo, conversando aquí en Sin Corbata. ¿Quién dijo que estudiar ciencia en el colegio es aburrido? Acá juegan, se divierten y al mismo tiempo aprenden. Todo gracias a Lab4U, un laboratorio de bolsillo apto para hacer experimentos científicos de química y física. No se necesita nada más que un teléfono inteligente y los sensores que vienen incorporados para comenzar a poner a prueba todo lo que nos rodea. Lo que buscamos es democratizar la ciencia y cambiar la manera en que se enseña ciencia. Actualmente trabajamos con colegios acá en Chile, también en México estamos implementando, también con algunos en Estados Unidos, pero también lo puede ocupar cualquier persona que tenga una tienda de aplicaciones como App Store o Google Play. Los profesores también pueden disfrutar de Lab4U. Allí encontrarán reportes de laboratorio, planes de clases y tutoriales que servirán para despertar la curiosidad, desarrollar el pensamiento científico y aprender a través de la investigación de los alumnos.
Esos son solo algunos de los propósitos que tienen las aplicaciones para aprender física y química, pero la relevancia de Lab4U ha ido incluso más allá. Cambia la percepción de los estudiantes por la física, que es una asignatura que no es de mucho interés. Se le dan muy pocas horas pedagógicas acá, sobre todo en Chile. Entonces cambia un poco la percepción de los estudiantes y también aumenta el interés por carrera STEM. Dicen que en conjunto no se llega más rápido, pero sí más lejos y mejor. Esa fue la consigna de Acción Colectiva por la Educación, una alianza que nació desde la sociedad civil comprometida con una educación de calidad, equitativa e inclusiva. Elige Educar, Enseña Chile y Educación 2020 son solo algunas de las organizaciones que desde mayo de 2017 se han reunido para definir una agenda de trabajo que aborde los principales desafíos que enfrenta nuestro sistema educativo. Los 4 pilares de Acción Colectiva son fortalecer la atribución y las capacidades de los equipos directivos, fortalecer la inclusión de modo que todos puedan aprender al máximo, fortalecer también todo el trabajo en infancia y el cuarto es la innovación en el aula. Esos 4 temas fueron presentados en el ex Congreso hace 3 meses y la idea es profundizar en esos temas para que ellos puedan tanto trabajarse en las comunidades escolares, trabajarse a nivel de sostenedor, trabajarse en este gobierno y el gobierno que será elegido en 2021. La educación está en constante cambio y para eso se ocupan distintas herramientas. Algunos usan la tecnología, otros el esfuerzo colectivo. Lo cierto es que cada idea aporta para crear una sociedad mejor, transformando la manera en que se enseña y aprende. Volvemos a Sin Corbata con un tema que nos tiene apasionado, el tema de la educación. A ver, le voy a plantear aquí al panel una idea que ojalá la tengan ya masticada porque se las planteé en el corte. Una idea para cambiar el aula. Una idea, no que englobe todo, que arregle todo, que sea la receta mágica. Una idea para cambiar la situación del aula. Roberto Mos. Una idea, usar juegos de video en el celular, incorporarlo a la sala de clases, conectado con todo el mundo para educar con un propósito. Esa es mi idea. Matías Rips. Tremendo. Matías Rips. Es algo muy sencillo, pero es revolucionar el pensamiento. Es atrevernos a que el aprendizaje puede ser horizontal. Nosotros tenemos una experiencia que ya hemos trabajado en los últimos 3 años, la trajimos desde México, son redes de tutoría, y lo que hacemos con eso es decir, los estudiantes y los profesores de par y par pueden enseñarse mutuamente entre los estudiantes y con el apoyo de un concepto distinto, que es decir, que todos somos capaces de enseñar y todos somos capaces de aprender. María Hernán. Se ríe. Sí, me río. Por otras cosas que vimos en el corte. Pero volviendo a la pregunta, aprendizaje basado en fenómeno. ¿Qué es eso? Muy simple para el profesor, que haga desafíos, que las materias las trabaje desde desafíos planteados desde la motivación intrínseca del alumno, que conecten con su desarrollo cívico, con su comunidad, con su barrio, problemas que para ellos sean relevantes, resolverlos desde su asignatura. Nicolás Cruz. Premio Nacional de Educación al profesor que le enseñe a los niños a frustrarse sin perder la autoestima. Bueno. En un mundo del éxito, de la competencia, del todos contra todos y del individualismo feroz, ¿cómo le enseñamos a los niños a equivocarse, a no achuntarle, a fracasar, que la derrota sea lo mejor de lo nuestro? El profesor que encuentre el método para que puedan enseñar el fracaso como gran virtud de la experiencia humana, ese gallo, pero de aquí a Harvard. Que inviten a las salas de clase a otros actores de la sociedad y juntos trabajen para resolver ciertas temáticas. El perfil del nuevo estudiante. Este nuevo estudiante 2019, el estudiante del 2029, del 2039, María. ¿Cómo lo trabajamos este nuevo estudiante? ¿Cómo lo abordamos? Lo abordamos desde 2 aspectos como todo. Desde el educador, que pueda ser capaz de evaluarlo desde sus competencias socioemocionales. Hoy día no tenemos esa evaluación rigurosa y sistematizada. Tenemos que mirar ese ámbito del desarrollo humano sí o sí, si no, no lo podemos fortalecer y promover. Y desde el alumno justamente esta capacidad de apertura y de ser realmente este activo actor de su propio aprendizaje, más allá de la evidencia, sino que se vuelva a conectar con su propio. Tuvieras que resaltar, tú has conocido muchas experiencias sobre cambios en el aula, cambios de forma de enfocar una materia, sea biología, historia, matemática, lo que sea. ¿Cómo un profesor ha logrado cambiar el nivel de aprendizaje, el aprendizaje de sus alumnos, la manera de enfocarse frente al conocimiento con medidas simples?
logrando que ellos hagan sentido de lo que están viendo, conectando ¿Qué tipo de con su ejemplo, vida por real. ejemplo, cambios? Real. Ponte tú biología, estamos viendo el desarrollo del porotito en básica, ¿no es cierto? Que crece, no sé qué. Llévalo a tu casa, ¿cuál es tu planta? Trae tu planta. ¿Tienes alguien con quien? ¿Cuál es la planta que más te gusta? ¿En tu barrio hay más plantitas? ¿Cómo podrías generar un proyecto de plantar plantitas en las veredas de tu barrio? Hay un tema ya en la educación. ¿Vamos a seguir educando para el progreso? Entendido que el hombre siempre sobre la materia, siempre como estresando la materia, estresando la tierra. ¿Cómo trabajamos al No, joven, es que entonces? paremos la cuestión. Si recibimos una educación que nos enseñara a estar sobre el mundo. Y tenemos la embarrada ecológica por estar siempre en esta educación de estar sobre el mundo. Entonces uno dice, o sea, justamente oye, con eso es lo que yo me refería de estar pensando siempre en el desarrollo laboral del ser humano. El perfil hoy día del ser humano es un ser humano, un estudiante, un niño, un joven, una niña, que está sobreestimulado, que está conectado y tiene acceso a esa información y que está carente de afecto. ¿Hacia dónde hay que radicalmente. reperfilar a este alumno, Matías? Entonces, ¿Hacia qué lugar? Hacia un desarrollo integral humano. Si hoy día no podemos quedarnos pensando en que solo hay que tener competencia para el mercado laboral, para cómo conseguir un trabajo, porque después vemos las tasas de suicidio del adulto mayor, después vemos las tasas de frustración, los cambios, o sea, estamos todavía encapsulados en que uno tiene que formarse para el mundo del trabajo y no formarse para su desarrollo pleno. Marcela. Uy, qué difícil la pregunta, pero pensaba, fíjate, personas conectadas con lo que nos está pasando, porque los grandes temas son el cambio del clima, la emergencia climática. La emergencia climática y por lo tanto con mucho más conocimiento de que esos son los grandes temas que yo voy a tener que resolver. Y lo otro, personas, me encanta lo que dices tú, personas humanas, conectadas, más empatía, más entender qué te pasa a ti, más ponerme en lugar del otro. Por eso me gusta este trabajo cuando sentarse todos a escucharse un poco. Fíjate que hay una iniciativa que está liderando la CPC, que fueron a colegios a conversar, grandes empresarios, con los liceos, planteándoles sus problemas desde estas dos miradas tan distintas. Fue tan emocionante lo que surgió de ahí, mutuamente se entendieron mucho más. Y yo creo que todos nos necesitamos. Roberto Musso. Pero mira, a mí me pasa cuando tú dices eso, que yo creo que los niños vienen así. Si lo que tenemos que hacer es no embarrarla. Exactamente. Cuando a mí me decían, oye, no converse con el del lado. Al ¿Qué revés. te pasa si de eso se trata esto? Es que si no se transforma en un chiquete. Claro, no, pero no importa. Pero si así es el mundo, así es el mundo, que es lo que estamos hablando. Oye, por ejemplo, conservador, Nico cuando nos sí. dice, oye, pero si tiene que haber equidad en la educación para todos, y lo dice tan fuerte como si no estuviéramos de acuerdo. Si estamos de acuerdo en eso. No hay... Mira, en este momento creemos que estamos de de acuerdo. transformación digital y de economía Cambio digital, climático. la única cosa importante es la educación. La única. Entonces, si hubiera que tomar una decisión en Chile respecto de dónde invertir la plata, tendría que ser en educación. Pero tenemos que hacerlo bien. Y ojo que no hemos meter la pata. triplicado la inversión pública Todavía en no es educación suficiente. en los últimos 10 años. Porque tiene que ser equitativa, no solo de la élite, evidentemente, como dice Nico, no vamos a discutir eso que es evidente, pero tenemos que cambiar la forma de educar. O sea, el perfil, tú preguntaste por el perfil, porque yo soy ordenadito y le hago caso al conductor. El inquieto, el curioso, el que es desordenado, el que se aburre, eso tenemos que estimular. El que quiere traer el celular porque se aburre con el profesor. Y ese no encaja hoy día en el sistema tradicional. Mira, no me he enfocado en la educación básica. Dígame. ¿Cuál es la que yo Pero es que pienso? tú alegaste, te preguntaron y alegaste Usted nomás. mete la cuchara, entonces al final parece que La gran revolución de la educación me gustaría es la meter educación del cuidado. Tenemos que idea, enseñar a los alumnos del una- futuro a cuidarnos y a cuidar el planeta. Esa cuestión que parece tan simple, a ti te gusta la idea simple, del cuidado, el cuidado por el que fracasa, el cuidado por nuestro entorno, el cuidado por el otro, el cuidado, una revolución de la ternura, es lo que el mundo necesita, una nueva manera de relacionarnos. Dejémonos de lesera. Sí, esa es la gran revolución que el planeta y la raza humana necesita. Una revolución del cuidado. Menos individualismo. Menos social. individual. Hemos hablado Fin al del tema patriarcado. de hemos hablado de la educación básica, de la educación Grande media. ¿Qué pasa con la educación superior? Las empresas están trabajando justamente con la educación superior, con las universidades, con los institutos profesionales. Se están enfocando a ver en qué profesionales estamos creando en nuestro país. ¿Es suficiente? No sé, pero hay empresas que están trabajando y que se están enfocando desafíos e ideas aquí en Sin Corbata.
La preferencia de mujeres chilenas por estudiar carreras STEM ha disminuido en los últimos años. En 2018, solo un 8,9% de quienes escogieron estas carreras al egresar de cuarto medio fueron mujeres, 2 puntos menos que hace 5 años atrás. Números que Microsoft Chile quiere revertir para incentivar el interés de las niñas y jóvenes por la ciencia y tecnología y así no seguir desperdiciando el talento de las mujeres en un contexto de transformación digital. Bueno, dentro de este contexto de la cantidad de programas que estamos haciendo para promover STEM y la adopción de STEM como carrera en jóvenes, tenemos un programa muy particular que se llama DigiGirls, o Chicas Digitales, podríamos de alguna forma traducirlo. Es un programa mundial, está presente en Microsoft Corporación, en su casa matriz y también en todas las subsidiarias. Y es un programa que busca posicionar role models o modelos a seguir, programadoras, científicas, astrónomas, chilenas de la región o inclusive globales, ponerlas de alguna forma accesible y a la vista de chicas, de jóvenes, mujeres, que puedan entonces entusiasmarse y conectarse con la tecnología, conectarse con la ciencia, con la física, con las matemáticas, con la programación y de alguna forma ya ir capturando su interés para que, llegado el caso, ellas elijan subirse a esta transformación digital que tanto requiere de talento en general y por supuesto de talento femenino. Si ellas pudieron abrirse paso en el mundo científico, las niñas también pueden. Ese es el primer paso de DigiGirls, pero no es el único, porque en Microsoft Chile están convencidos de que la educación no es solo escuchar, sino que también hacer. Solemos hacer una serie de actividades técnicas, talleres de programación, de robótica, de programación electrónica, programación Arduino, que se llama recientemente, y eso, engancharlas con talleres hands-on, le decimos nosotros, hands-on, o sea, tocando cosas, armando Legos, armando robots, armando programación. Y para eso tenemos una cantidad de soluciones desde Microsoft que son gratuitas, en las cuales los chicos y chicas pueden probar toda esta tecnología y aprender el lenguaje de programación, aprender el lenguaje digital, el lenguaje futuro. Pero la educación también pasa por mantener a los jóvenes informados. Por eso la Asociación Nacional de Prensa, en conjunto con INACAP y Santander, crearon las Olimpiadas de Actualidad, que tiene como objetivo promover el interés, el análisis y la comprensión de la contingencia nacional por parte de los estudiantes del país. Pero eso no es lo único, porque los jóvenes también deberán medir sus conocimientos sobre educación financiera. Me parece muy importante, como decía, promover el conocimiento de temas de actualidad entre los jóvenes, pero dentro de la actualidad hay unos que son más difíciles, que cuesta empatizar, que son los contenidos financieros, los contenidos económicos, y creemos que con el aporte nuestro eso se puede realzar dentro de las Olimpiadas. Vimos una oportunidad, básicamente como banco, de que estos mejores ciudadanos también sean mejores consumidores de productos financieros. Con sus intereses y conocimientos, los niños y jóvenes están demostrando que no importa la edad para estar informado del acontecer nacional y mundial, y que las niñas sí pueden ser científicas y saber de tecnología. Son ellos los que hoy están derribando lo convencional y rompiendo los esquemas. A ver, desde el mundo universitario, desde el mundo del Instituto Profesional, Roberto Musso, ¿estamos formando los profesionales, los seres humanos que necesita esta economía, este país, este planeta en 10, 20, 30 años más con esta nueva revolución industrial, con este mundo que cambia día a día? Mira, yo en ese sentido soy optimista. Yo creo que estamos haciendo bien la pega. Creo que si bien tenemos una deuda todavía de ser más ágiles en los cambios que vamos introduciendo en las mallas curriculares, porque se dice que hay mucho profesional y poco técnico para lo que necesitamos en el futuro. Claro, deberíamos tener muchos más. Entonces no somos tan capaces de analizar la demanda, que hay una demanda por este tema. Pero creo que, para contestar tu pregunta, tal como Nico dice, que me gustan las cosas simples, lo más simple posible, pero no más simples. Sí, la respuesta es sí, estamos formando correctamente profesionales, pero deberíamos ir adecuando nuestras mallas curriculares más rápido a las nuevas realidades. Y ojalá enseñáramos más emprendimiento. Matías, ¿estamos formando a los profesionales que se necesitan? ¿O demasiado profesional y pocos técnicos? ¿Cómo esa ecuación de una economía que cambia, de un mundo que cambia? Un poquito más escéptico. ¿Ya? Yo creo que hemos pasado durante largos años de un libertinaje de mercado en la educación superior brutal y que nos llevó a casos extremos en que hoy día se están cerrando algunas universidades. Universidad del Mar, un caso emblemático. Exacto, o sea, sin mencionar, pero ya son casos conocidos. La Universidad del Pacífico ahora y otras más.
Entonces, hemos pasado desde allí y nos estamos hoy día dando cuenta de las tasas de endeudamiento de los estudiantes, los profesionales que no tienen campo laboral. Y eso ha sido por esta lógica de decir, aquí cada uno que se rasque con sus propias uñas. ¿Qué quiero decir con eso? Que también ese es un cambio de paradigma, pero el otro es que efectivamente necesitamos más técnicos, y eso no se lleva solo con un incentivo financiero, sino que un cambio de paradigma de decir, la educación técnico-profesional es tan válida como la formación profesional. Hoy día, con el clasismo que tenemos en nuestro país, estamos formando y pensando la educación técnico-profesional para los pobres. O sea, hoy día No un puede ser currículum, eso. Matías, María, y te dejo aquí la pregunta, un currículum que diga técnico o que diga profesional universitario, vale, es una diferencia bastante grande, ¿no? Sí, pues abismal. De nuevo el titular, o Morandé con compañía, si ciertamente... Lo siento, pero es que diga ahí un programa de estamos. farándula. De farándula, la Ya. farándula. La farándula en Chile y en la región gana, ¿cachai? Y ese es el tema. Y yo no solo soy escéptica, yo soy... Tengo un poquito una mirada bien negativa. Creo que no estamos formando a los profesionales del futuro, ni en educación escolar, ni en media, ni en, perdón, universitaria. Más que superior. escéptica, eres pesimista. Sí, pero no soy pesimista porque sí creo que puede haber un cambio, pero debe haber un cambio. Pero nos vamos a demorar muchos años, podemos llegar tarde. Podemos llegar tarde, pero es que hay que empezar. Entonces, si nos quedamos en ese pesimismo que nunca lo vamos a lograr, nunca vamos a empezar. Y yo creo que hay iniciativas que ya están empezando en movernos hacia movilización de competencias y no hasta la integración de contenido y más encima, obsoleto. Nico. No, lo estamos formando porque el futuro no es algo que va... El futuro es muy distinto el futuro a 2 años, a 4 años, a 6 años. Y lo que sabemos del futuro es que vamos a necesitar formación continua. Las carreras van a tener que ser más cortas. Más flexibilidad. Esta es una constante incertidumbre. El futuro va a ser cada vez más rápido. Y eso está siendo cada vez más rápido el futuro. Entonces, vamos a necesitar una formación continua. Yo puedo ser, el día de mañana, vamos a ir mucho más. Puedo ser 25 años arquitecto, 10 años abogado, 15 años técnico, porque nos va a dar. Y nos va a dar. Si esa es la realidad. Entonces, necesitamos ser capaces de transformarnos sistemáticamente e ir a adaptarnos a un futuro que ya es tarde siempre. Entonces, esa es la gran revolución que necesitamos en la educación y eso es lo que la universidad debería empezar a pegarse la cachá. Fíjate que me gusta lo que está pasando. El cachofazo. A mí yo siento que hoy día hay mucha más conciencia en las empresas de los talentos que van a necesitar y eso está conectándolo con la academia, con las empresas que están formando. Entonces yo soy optimista, pero sí siento que hasta ahora todavía eso va muy lento. También hay una formación en las universidades para los que ya están trabajando y también trabajando con empresas que hacen innovación como la tuya, trayéndolo a poner este ambiente de flexibilidad, de pensar cómo resolver problemas entre todos y también cómo incorporar a mujeres que hoy día no están en esos mundos que se llaman los STEM. Las empresas también están viendo que van a necesitar muchas más capacidades en ciberseguridad, en programación, en las carreras científicas y por lo tanto están demandando ya a las universidades o a los centros de formación que esos son los profesionales que están necesitando. Entonces, vean este programa y después pongámonos las pilas para allá. Marcela, Nico, María, Matías, Roberto, muchas gracias por estar aquí en Sin Corbata, por el aporte, por un tema tan importante como es la educación del futuro. En espacios que muchas veces la televisión abierta no se dan. Y obviamente que la televisión pública tiene como misión justamente poner arriba de la mesa estos temas que son tan importantes. A todos ustedes, muchas gracias por su sintonía. Después de los créditos puede ver un código QR con su celular ahí, lo captura, puede mostrarnos su emprendimiento, ver el programa nuevamente, porque siempre aquí estamos con los temas de la nueva economía y también temas tan fundamentales como es la educación del futuro, profesores, alumnos, papás, todos los profesionales que quieran en torno al tema de la educación. Nos vemos el próximo domingo a las 8:30 por TVN. Chao, chao.